Saludos, bendiciones mis amigos, mis hermanos. Qué bueno poder estar un día más con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Estamos en esta serie, en estos días, de que realmente tenemos un Dios que transforma. Sí, un Dios que transforma las circunstancias, un Dios que transforma los problemas, un Dios que transforma la situación, un Dios poderoso. La Biblia dice en Isaías capítulo 51, versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Sí, el pueblo de Dios pasó por el mar en seco. Dios transformó las aguas. Dios transformó las aguas. Qué tremendo. Las aguas muchas veces, el mar rojo, ¿no? Está hablando de aquel momento en que el pueblo de Dios sale de la esclavitud, sale de los problemas que tenían allí en Egipto, salen de la opresión, salen de toda esa situación, circunstancia que ellos estaban atravesando, de dolor, de angustia, de que clamaban a Dios. Estuvieron mucho tiempo orando y diciendo: Señor, ¿cuándo va a venir nuestra libertad? Como quizás en este día hay muchas personas que están diciendo lo mismo: ¿cuándo va a venir mi libertad económica? ¿Cuándo va a venir mi libertad familiar? ¿Cuándo va a venir mi libertad en el área que estás necesitando? Ellos decían eso, y cuando ellos salen de Egipto, salen de esa opresión, salen de ese sistema, ellos eran libres, pero se encuentran con un mar, el mar rojo adelante de ellos, y no podían atravesarlo si no era por un milagro. Atrás venían los egipcios para atacarlos, para hacerlos volver, pero adelante estaba el mar rojo, y la palabra de Dios dice que Dios abrió el mar, lo transformó. Sí, ese mar que era imposible de pasar, Dios lo transformó en un camino, dice el libro de Isaías, para que pasaran los redimidos de Jehová. Qué situaciones, ¿no? Con el agua, el mar. La Biblia dice eso en Éxodo 14, pero en Josué capítulo 3, el pueblo de Dios tenía que tomar la tierra prometida, tenía que pasar a tomar Jericó, y tenía un Jordán por delante, un río inmenso con muchas aguas que no podían atravesar. Y nuevamente Dios transforma ese mar en un camino, lo divide y lo transforma, como dice Isaías, en un camino para que ellos pudieran pasar al otro lado. Yo quiero decirte que no sé si hay un mar o hay un río en tu vida, pero Dios quiere en este día transformar ese mar o ese río en un camino para que tú también puedas pasar al otro lado, porque esta es la palabra: tenés que pasar al otro lado, tenés que pasar al lado de la bendición, tenés que pasar al lado de la victoria, tenés que pasar al lado de la libertad, tenés que pasar a conquistar lo que viene por delante. Y necesitas que Dios transforme tu situación, tu circunstancia en un camino, que Dios la transforme. Sí, Dios es un Dios que transforma. Por eso nosotros estamos en una iglesia que se llama Transformación Internacional. Segunda de Reyes capítulo 2 habla que Elías y Eliseo iban juntos y sacó su manto allí Elías y lo dobló, golpeó las aguas y las aguas se volvieron a abrir. Nuevamente Dios transformó ese río en un camino. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pasar del otro lado. Cuando Elías se fue al cielo en un torbellino, Eliseo vuelve y tenía que volver a pasar el Jordán. Cuántas situaciones con ríos, con mares, con aguas que muchas veces hay que atravesar y no hay con qué. Sí, Eliseo no tenía con qué, dobló el manto y reclamó esa promesa de Dios, y las aguas se dividieron nuevamente, como dice Isaías, para que los redimidos del Señor pasaran. Y allí Eliseo pudo pasar al otro lado para venir a hacer la tarea que tenía que hacer. Pero ¿qué hablar de Jesús, que un día despidió a los discípulos y se fue al monte a orar? Eso lo vemos en Mateo 14, 22.
Jesús subió a un monte, despidió a la multitud, le dijo a los discípulos, vayan al otro lado. Pero a la madrugada, en medio de la oscuridad, vio que los discípulos estaban en medio de una tormenta, de una tempestad muy grande. ¿Y cómo hacía? No había más barcas. ¿Cómo hacía Jesús para llegar a ellos? Para ayudarlos a pasar al otro lado. Dice que aun cuando no había camino, Jesús vino caminando en medio del agua. Jesús vino caminando sobre el agua. Jesús vino caminando sobre la tormenta. Y Pedro dice que, bueno, en su afán él también le pidió al Señor poder caminar y caminó sobre las aguas. Sí, yo no sé en este día. Hay muchas personas que nos llaman con necesidades, con problemas, como ese mar, como ese río. Y Dios te dice, esta es la palabra en este día, tenés que pasar al otro lado. Y si no hay camino, Dios va a hacer un camino. Quédate tranquilo. Dios va a transformar el mar, el río, va a transformar tu situación, va a transformarlo en bendición, lo va a transformar en victoria para que puedas pasar al otro lado, lo va a transformar en un camino para que puedas llegar al otro lado. Tenés que llegar al lado de la bendición, tenés que llegar al lado de la victoria, tenés que llegar al lado de la liberación, tenés que llegar al lado de la bendición gloriosa de los hijos de Dios. Así que oramos en esta mañana, nos unimos y oramos para que Dios transforme tu situación en un camino que te haga llegar a la bendición. Padre, tú eres el Dios que transforma, el Dios que transformó el mar, que transformó el río en un camino para que tus hijos pasaran. Lo hiciste en el pasado, pero lo traemos al presente, en este día, sabiendo que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, que tú eres el Dios que no cambia y que si lo hiciste en aquel día, lo puedes hacer en este día también. Hay personas que quizás hoy no tienen un mar, no tienen un río, pero tienen problemas, tienen dificultades, tienen escasez, tienen miseria, tienen pobreza, tienen enfermedad, tienen dolor, tienen angustia, pero usa eso para que pasen al otro lado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y creemos que tú lo haces para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.